Acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Gladys Romero y bienvenidos a este conversatorio titulado Enfoques psicoterapéuticos, experiencias desde el consultorio. Su servidora será la coordinadora de esta mesa de expertos que nos acompañan el día de hoy. ¿Sí me escuchan? Gracias. Antes que nada, me permito presentarles a nuestros distinguidos invitados del día de hoy. Es un honor contar con la presencia de 3 psicólogos expertos en el ramo del que estamos platicando. En primer lugar, el doctor Hilario de Llave Cerril es psicólogo clínico por la Universidad Iberoamericana, maestro en psicoterapia, cuenta con formación en analista y doctor en educación, salud pública y gestión sanitaria. Es doctorante en psicoanálisis por la Universidad Intercontinental y cuenta con 30 años de experiencia en docencia de psicología y 38 años de experiencia como psicoterapeuta y analista. Bienvenido, doctor. La maestra Zoila Margarita Sea Albores es licenciada en Psicología Clínica por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, maestra en Terapia Familiar Sistémica por la UNIVA y ha estudiado diversos diplomados de enfoque psicoterapéutico sistémico relacional. Se ha desempeñado profesionalmente en puestos de educación especial, orientación vocacional y recursos humanos. Actualmente es psicoterapeuta particular. Bienvenida, maestra. El psicólogo Rodrigo Morales Reyes es psicólogo clínico, cuenta con especialidad en docencia, egresado de la Universidad Mundo Maya. Ha cursado el diplomado en terapia de conducta cognitiva y en desarrollo también de estrategias de aprendizaje. Ha sido voluntario como promotor extramuros del Centro de Integración Juvenil, coordinador académico de la Universidad Mundo Maya y coordinador de personal de MedLife. Bienvenido. Bienvenidos todos. Definida hace 130 años por Joseph Brauer como la cura por la palabra, la psicoterapia ha evolucionado y definido a lo largo de la historia, y se han determinado los denominados enfoques psicoterapéuticos, los cuales tienen en sí mismo una visión filosófica y metodológica muy diferente entre sí. En sus inicios, la psicoterapia solo consistía en el relato de historias. Luego, aparece la figura de un analista que juzgaba los avances o deterioro de los pacientes. La subjetividad era la base de ese análisis. Décadas después, un enfoque pragmático surge, contrario a su antecesor, con una escuela positivista, medible y observable. Empiezan entonces los estudios comparativos entre enfoques. Para Castanedo se pueden considerar 6 enfoques psicoterapéuticos. No lo veas aquí porque te voy a ver películas. Oh, ¿qué cosa? Si el cuarto no... Les pedimos, por favor, puedan poner silencio a sus micrófonos. Gracias. Repito, para Castanedo se pueden considerar 6 enfoques psicoterapéuticos: psicoanálisis, conductismo, análisis transaccional, psicodrama, centrado en la persona y gestal. Por su parte, para Oblitas, los enfoques clásicos son psicoanálisis, terapia cognitivo-conductual, terapia de la conducta, el enfoque humanista, la psicoterapia de grupo y familia, u otras psicoterapias más contemporáneas como la terapia racional emotiva, la logoterapia, terapia breve, entre otras. El día de hoy contamos con 3 excelentes ponentes que nos compartirán sus experiencias y contrastes entre enfoques y lo que ellos viven día a día en consulta. Bienvenidos a todos los expertos. ¿Cómo están? Muy bien, Gladys. Buenas noches. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Maestra Margarita. Maestro Rodrigo, ¿sí me escuchan? Muy contento de poder acompañarles. Muchas gracias. Muchas gracias. La dinámica es la siguiente. Tenemos alguna serie de preguntas de las cuales nos gustaría que cada uno aportara
bajo su enfoque alguna respuesta para nosotros, el público que estamos aquí presentes. Y terminando esta ronda, vamos a abrir también las preguntas a el público presente, los cuales pueden mandar sus preguntas a través del chat y las vamos a ir recopilando y en su momento podrán responderlas los especialistas. Muy bien. El orden de respuesta puede ser el que sugerimos de presentación. Sin embargo, alguien puede pedir la palabra para empezar primero. Nada más me dicen y con gusto cedemos la palabra. Muy bien. Le pido nada más a los participantes, a los presentes, si tienen sus micrófonos prendidos, por favor, pónganlo en silencio para no interrumpir a los ponentes. Primera pregunta. ¿Cómo y por qué razón decidió usted el enfoque psicoterapéutico que maneja? ¿Quién quiere comenzar? Buenas noches, gracias por la invitación, Gladys. Bien, mi enfoque es básicamente psicodinámico. Yo, como lo haces en tu presentación hacia mi persona, yo estudio en la Universidad Iberoamericana. En el año que yo estudié, allá por 1985, la Ibero estaba muy influenciada por la parte humanista, Carl Rogers, ¿sí? Y toda la cuestión esta del desarrollo humano. Y esto de alguna manera permeaba en mi formación en aquellos momentos. Sin embargo, también en aquel momento yo tenía también maestros que eran psicoanalistas y me atraía mucho esta parte también. Algo que me marcó y que decide o que me decidió justamente por la parte del psicoanálisis en esta formación fue que justamente la Ibero trae como invitado a Carl Rogers y en parte de la ponencia o de lo que estaba él hablando, él menciona que él se forma como psicoanalista. Eso a mí me dio un parteaguas porque dije, bueno, si él trae toda esta formación y él está hablando de toda esta corriente y de ser, marcando una parte rogeriana o marcando una parte de una concepción humanista, pero él fue psicoanalista, eso a mí me permitió decidir en ese momento que mi formación tenía que ser más enfocada hacia el psicoanálisis y sobre todo enfocada a la parte psicodinámica por todos esos nuevos autores que se estaban dando nuevas experiencias, nuevas aportaciones y que de alguna manera me era más grato, digámoslo de esta manera, poder leerlos, las explicaciones que daban, la teoría. Me convertí en un ávido lector de todos ellos y esto creo que marcó mucho la formación. Siempre, de alguna manera, mi interés al entrar justamente a psicología tenía que ver con todos estos aspectos que de alguna manera uno puede observar en las personas y esta cuestión es de ser un observador, de alguna manera también nos va marcando porque hay comportamientos que tienen un significado y a veces este comportamiento es obvio y disponible para la parte individual y a veces es obvio solo para un observador. Entonces, esto que a veces también se necesita trabajar más duro para descubrir el significado que hay atrás de esta conducta, pues eso también me empezó a interesar y me di cuenta que la parte psicodinámica me lo daba, ¿no? Estos elementos teóricos que de alguna manera centran en la experiencia o en la vida y en los conflictos de la vida humana, pues también que se ven reflejados en estos aspectos de deseos, miedos, fantasías. Doctor, disculpe que lo interrumpa, se apagó su micrófono.
Ah, ok, perdón. Ahora sí, gracias. Ok, bueno, que toda esta parte, no sé dónde se cortó, pero bueno, esta parte también que es importante para mí en el descubrir, pues, todos estos conflictos que estaban atrás de los comportamientos, y que bueno, la teoría psicodinámica me lo podía dar y me lo podía explicar. Esto fue lo que también hizo que me definiera la parte donde yo quería profundizar en las técnicas, sobre todo, para aplicarlos en la psicoterapia, en el análisis de las personas, ¿no? Esto fue lo que básicamente a mí me decidió para dedicarme a este enfoque. Muy interesante, doctor. Muchas gracias. Maestra Margarita. ¿Puede activar su micrófono? Listo. A ver si ya, Ya. ok. Pues mil disculpas por la voz. Pues en la terapia familiar sistémica, me pareció interesante estudiarla porque era algo muy novedoso, muy interesante conocer esa propuesta. Cuando después de haber tenido la licenciatura en psicología clínica educativa, me interesó por estudiar la maestría en terapia familiar. Yo dije que no sabía a qué se refería, que realmente era un desafío, todo un reto, pero pues decidí entrar para conocer precisamente cuál era el abordaje de la propuesta, ¿no? Y sí, más que nada porque es integrativo lo que es el núcleo familia y no tanto en centrarse en lo que es el paciente identificado y pues trabajar con familias pues no es fácil, ¿no? Es todo un desafío, pues la situación problemática, para no llamarle problema, sino situación problemática, pues que no, que la familia recae en un paciente identificado según la familia, ¿no? Pero que es el que detona la situación de algo que está ocurriendo en el sistema que conforman. Entonces, en realidad alerta que el sistema familia no está funcionando adecuadamente, pero que hay una corresponsabilidad de los miembros en esta situación, ¿no? Entonces, aquí hay algo que también me llamaba mucho la atención, que era el comportamiento relacional, y eso es básico dentro de la terapia familiar sistémica, y eso es algo que a mí me llamó mucho la atención, y por eso decidí estudiar la maestría, que me pareció muy interesante y pues que es algo también muy integrativo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, maestra. Maestro Rodrigo, ¿lo escuchamos? Muchas gracias, buenas noches a todos. En mi caso, puedo compartirles que el haber seleccionado la terapia cognitiva conductual como la herramienta para trabajar va en dos secciones. La primera de ellas tiene que ver con el estricto rigor científico que ella misma sugiere. Y la segunda, desde luego, como lo han mencionado mis compañeros, las propias experiencias de vida. Es decir, en un principio, cuando estaba bastante relacionado con cuestiones de formación en psicología a nivel universitario, me di cuenta que la psicoterapia cognitiva conductual era la que aparecía en absolutamente todos los manuales de tratamiento. Entonces me puse a investigar y ciertamente me encontré con que es una de las terapias que tiene mayor sustento científico. Desde sus inicios, sabemos que comienza desde la parte de la escuela de la conducta, ¿verdad? Quizás en ese momento era bastante leve o bastante reduccionista, pero su desarrollo histórico le ha permitido irse fortaleciendo hasta hoy en día llegar a ser un fenómeno bastante amplio. Entonces, el hecho de ser formador de licenciados en psicología me hizo tener que actualizarme pues con aquellas teorías que en ese momento tuvieran estudios y validez. Por otro lado también, mi experiencia en tratamiento con adicciones me llevó a aprender
que muchas de las intervenciones que en ella hay pueden traer excelentes resultados. Otra de las cosas que me gustó mucho es que es un tipo de terapia que trabaja a nivel bastante profundo. Es decir, en la terapia cognitiva conductual podemos trabajar a nivel de pensamientos, creencias intermedias, pero también creencias centrales. Por lo tanto, es profundo y me permite conocer más las intervenciones. Finalmente, puedo compartirles que me gusta también mucho que dentro de su teoría o dentro de su aplicación, los pacientes son quienes llevan la dirección, en este caso, del ciclo de la terapia. Ellos son expertos en su vida. Entonces, eso permite tener un adecuado apego al tratamiento, porque pueden llegar a sentir esa libertad y pueden llegar a sentir ese compromiso de decir, soy yo quien tengo el control. Y en mi experiencia personal, podría yo compartirles que he encontrado muy buenos resultados. Finalmente, el último de los motivos que me gusta mucho es el hecho de que en sus raíces, por ejemplo, Beck nos habla de que él también tenía escuela psicoanalista, sin embargo, al llegar a aproximadamente 10 años de utilizar esta técnica, se da cuenta que hay otras opciones, otras posibilidades, y entonces crea el primer antecedente que tenemos como terapia cognitiva conductual. Por todo esto les puedo compartir que he decidido trabajar bajo este enfoque. Muchas gracias, maestro Rodrigo. Como podemos ver, tenemos 3 enfoques de los fundamentales: el sistémico, el enfoque psicoanalista y el enfoque cognitivo-conductual. Muy bien. La siguiente pregunta, quizás no quiere ser tan reduccionista a una sola técnica, porque un enfoque es mucho más que eso, pero nos gustaría saber cuál es la técnica que más utiliza en su quehacer psicoterapéutico y por qué. Si gusta empezar igual usted, maestro Rodrigo. Claro, con mucho gusto. Una de las bondades que tiene la terapia cognitiva conductual es que representa un arsenal de técnicas e intervenciones. Podemos trabajar desde lo biológico, desde lo cognitivo, desde lo conductual, desde la relación terapéutica, y a lo largo de la historia han aparecido diferentes. Sin embargo, la que yo quiero compartirles es la vieja confiable, desde luego, la reestructuración cognitiva. En la reestructuración cognitiva, lo que nos dice la terapia cognitiva es, no son las situaciones las que nos afectan, sino la interpretación que tenemos de las mismas. Entonces, consiste en identificar aquellas distorsiones que van a alterar el pensamiento de nuestra persona, en este caso de nuestros pacientes, y por lo tanto nos va a llevar a tener reacciones emocionales, comportamentales y fisiológicas. La reestructuración cognitiva consiste en identificar, definir, encuadrar el padecimiento del paciente y seleccionar uno para trabajar. Si pudiéramos poner un ejemplo, en este momento tengo entendido que hay muchos estudiantes. Algunos de estos estudiantes pudieran tener diferentes tipos de pensamientos. Algunos podrían llegar a pensar, este tema es muy avanzado, no entiendo la terapia sistémica, no entiendo el psicoanálisis. Eso nos llevaría a una creencia intermedia. Es decir, si no comprendo algo a la perfección, soy un tonto o nunca voy a llegar a algo. Y eso subyace en una creencia central de incompetencia. Entonces, la situación que podría ser participar en esta ponencia, nos lleva a sentir un malestar y a tener una conducta. Algunos a lo mejor pudieran dejar de poner atención, algunos abandonar la conversación. Entonces, la reestructuración cognitiva es encontrar el balance, es decir, cambiar ese pensamiento, y al cambiar el pensamiento, poco a poco, todas las demás áreas se nos van a comenzar a acomodar. Y esta técnica nace desde Sócrates, desde el pensamiento socrático, que es llevar a la persona a que encuentre la evidencia que desmienta, y a eso le vamos a llamar creencia de balance, y que de alguna manera
permita la estructura psíquica sana de la persona. Un ejemplo bastante común en esto que podría yo compartirle es la persona que a lo mejor vive violencia, ¿no? Todos nos damos cuenta a lo mejor que esa relación es violenta, que tenemos que romper con ese ciclo, pero ¿cómo le hago para que esa decisión no salga de mí, terapeuta? Porque la terapia cognitiva conductual no es directiva, sino que salga de esa persona. Y entonces, con esta premisa, pueden aparecer muchísimas intervenciones. Podemos trabajar, insisto, a nivel de creencias, a nivel intermedio o a nivel de pensamientos automáticos. Entonces, esa intervención es quizás la más sencilla, repito, pero una de las más poderosas y sobre las cuales surgen muchísimas más. Muchas gracias. Maestra Margarita. Bueno, no tengo una en especial, porque como ya lo había mencionado, una vez que hacías el encuadre, pues ya uno puede tener, a veces dentro de un proceso se pueden utilizar 2 o 3 técnicas, ¿no? Por ejemplo, en la terapia familiar está la técnica de la estructural transgeneracional, que fue precisamente implementado por Salvador Minuchin, que se trata precisamente de las jerarquías, los solones o los roles dentro del ambiente familiar, ¿sí? Que también la terapia breve, estratégica, algunas cuestiones de Virginia Satir, de Erickson, algunas cuestiones ahí que nos puedan servir. Y también la otra que es la narrativa, que también es parte de lo que es la terapia familiar sistémica. Y en esto es también darle la oportunidad al consultante, también en esto, lo que es la terapia familiar, no es tratado mucho dentro de los parámetros que son entre patología y sanitud, se puede decir, ¿no? Entre enfermedad y, y malo o enfermo, sino que más bien es inadecuado en esos términos, ¿sí? Pero no tanto dentro de lo patológico. Entonces también dentro de lo que es la narrativa, pues darle la oportunidad al paciente que se exprese pues libremente. Y también hay otras cuestiones que hay que recalcar, que dentro de todos, así sean las técnicas que se estén utilizando, la circularidad es importante. Si hay una familia, pues hacer que todos se expresen y que todas las expresiones son válidas dentro del ambiente familiar. Por eso digo, no es tan fácil trabajar con familias, porque pues sí suceden ahí algunas situaciones, pero cuando se trata de trabajar en el aspecto estructural, que es transgeneracional, es bastante aportador, porque pues también la familia se escucha, ¿sí? Que eso es otra de las cosas, ¿no? Que cada paciente se pueda escuchar, ¿no? Y que nosotros podamos también darles la confianza para que ellos se puedan expresar y que cada miembro de la familia pueda saber que lo que les está afectando, cada uno de ellos tiene una opinión diferente y que es bueno y sano conocer esa opinión de cada persona de los integrantes dentro de la familia. Y que a pesar también cuando a veces no llegan las familias, porque también eso es un reto, también se trabaja de forma simbólica. Puede haber pues, trabajar en terapia individual y traer en forma simbólica a papá, mamá, abuelo, o a toda la familia, ¿no? Trabajar con familiograma, también aporta mucho, porque dentro de lo que es el familiograma, pues te pueden ver cuestiones de relaciones, cómo se están relacionando y el tipo de comunicación que establecen, que muchas veces de ahí derivan muchas cuestiones, porque a veces dicen, no, es que no nos comunicamos, y en terapia familiar el término no comunicarse no es válido, porque uno se comunica hasta en el silencio, ¿no? O sea, que es imposible no comunicarse. Así es que, y todo esto ellos lo van entendiendo conforme van avanzando. Una de los métodos
por decirlo así, que ese familiograma es algo que aporta muchísimo porque da muchísima información acerca de cómo están compuestos precisamente ellos en su relación familia y cuestiones de todavía más allá, ¿no? Porque son cosas transgeneracionales. Así es que en realidad a mí me gusta trabajar con un poco de cada cosa o implementarlo según vayan el proceso que se vaya dando, ¿no? Pero me ha resultado también mucho la psicoterapia breve, ¿no? También. Muchas gracias, maestra, y agradezco su compromiso. Sé que está un poquito malita de su garganta, y aún así ella quiso estar aquí presente con nosotros. Le agradezco. Muy bien, nos gustaría escuchar al doctor Hilario. Adelante. Bien, dentro de los aspectos que para mí resultan más interesantes o como técnica, uno de los elementos más importantes que al menos yo trabajo es la relación terapeuta-paciente que se da a través de la transferencia. Este elemento para mí es sustancial ya que muchas veces las personas van repitiendo estos patrones en su vida cotidiana o en sus relaciones que establecen y a través de entender cómo esta manera o esta forma de relacionarse o de llevar a cabo ciertas situaciones que ellos viven, bueno, y se van repitiendo, que de alguna u otra manera se pueden ver o se pueden observar a través de la propia relación que establecen con el terapeuta, pues involucra repeticiones de relaciones tempranas y ciertas distorsiones que pueden existir también en la información, ¿no? Otro aspecto importante que para mí es clásico dentro de la terapia son las asociaciones libres. El paciente trae todo un cúmulo de situaciones que pueden estar marcadas también en olvidos, ¿sí? En fallas, que de alguna manera a través de la interpretación y del discurso que pone a la disposición dentro de las sesiones, nos permiten expresar de forma libre toda esta complejidades que trae dentro de su propio proceso. Esto permite marcar un énfasis, sobre todo en estos conflictos, en estas situaciones, que nos van permitiendo poder, a través de estas interpretaciones, darle o devolverle al paciente a través de ciertas técnicas que están a la disposición justamente del paciente, trabajar estos conflictos que están ahí. Básicamente, en ese sentido, en cuanto a la relación, ¿no? Muy interesante, muchas gracias. Ahora, una tercera pregunta. ¿Cuál ha sido el mayor reto que ustedes han enfrentado en su quehacer psicoterapéutico? Vamos a empezar la ronda de respuestas con la maestra Margarita. No la escuchamos, maestra. A ver, ahí ya. Listo, gracias. Perdón, sí. Pues de inicio, trabajar con pacientes con depresión mayor para mí ha sido bastante desafío. Aquí utilizando la narrativa, porque es importante escuchar lo que desea expresar y que sea libremente. Pero, ¿cómo le induces a que cruce ese umbral tan complejo cuando no hay deseo de expresar o cuando hay un tedio de volver a iniciar otro proceso? Porque hay veces que llegan pacientes que ya han estado o han probado otras alternativas, entonces a veces ya están como cansados de volver otra vez con los medicamentos o qué me va a ofrecer este psicólogo, ¿no? O esta alternativa. Entonces, eso es un desafío porque también sí se ve como desafiante la persona, ¿no? Y cómo infundirle confianza,
porque sabemos que la depresión mayor pues es algo muy complejo y que hay que tratar también con pinzas para poder empezar a trabajar y poder que también que se dé el proceso como quisiéramos que se diera de la mejor manera, ¿no? Entonces hay que explorar en qué momento llega la fluidez necesaria para empezar a trabajar y poder, se da a veces hasta en el segundo o tercero o hasta el la cuarta sesión, ¿no? Entonces, para que el paciente pueda tener confianza, que sienta verdaderamente la empatía y pueda llegar a ver tal vez ciertos cambios en su comportamiento y ciertos cambios también en cuanto a la relación que mantienen dentro de lo que es el círculo familiar, porque de entrada también hay que investigar lo que está ocurriendo en la familia, ¿no? Porque pues muchas veces, como les digo, las familias llegan y dicen, pues aquí te traigo a mi paciente, ¿no? Es el paciente identificado, es el que está. Pero pues hacerse el compromiso también la familia de poder hacer el acompañamiento para poder entender, ¿sí? De lo que está ocurriendo con el pariente, con esa persona importante dentro del rol familiar y que no sea algo como ajeno, ¿sí? Como externo, pues. Eso también ayuda mucho, pero sabemos que es muy difícil traer a la familia, un papá o una mamá que se hagan el compromiso de que puedan entrar también a una terapia con su familiar, ¿no? Eso lo sabemos y pues eso es todo un reto, pero cuando se logra, la verdad, también se logran muchos avances con las personas que están pasando, no solo depresión mayor, ¿no? Sino cualquier otro tipo de situación problemática en su vida, ¿no? Pero sí, lo más el mayor reto que he tenido es trabajar con pacientes con depresión y ansiedad. Muchas gracias, maestra. Maestro Rodrigo. Muchas gracias. Antes de comenzar, coincido con la aportación de la maestra Margarita. Perdón, maestro, ¿puede activar su micrófono? Creo que se desconectó. A ver, ¿allí me escuchan? Sí, Gracias. gracias. Bueno, primeramente mencionar mi acuerdo con la maestra Margarita. Es cierto, hacer que la familia se involucre puede llegar a ser un gran reto. De hecho, creo que los retos de las psicoterapias van más allá de la cuestión de enfoques. Digo, sí hay ciertas particularidades, pero por ejemplo, luchar con el estigma es algo que nos afecta a todos, definitivamente. Esta parte de quitar la idea de que todo es patológico, de que todo es enfermo, o de que una persona que busca ayuda es porque definitivamente está mal, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles en general. De manera particular, en la teoría que yo trabajo, yo creo que podemos encontrar, número uno, el adecuado apego al tratamiento, ¿sí? La terapia cognitiva conductual, una de sus intervenciones tiene que ver con tareas, con actividades, que en este caso nuestros consultantes tienen que realizar y que definitivamente van a propiciar un cambio. No en todos los casos se hacen estas tareas. Y bueno, en ese sentido, pues los pretextos pueden ser muchos, ¿no? Pero en general, lograr un adecuado apego al tratamiento pues es de todas las teorías, al igual que la parte del estigma. Finalmente, para mí, los casos más complicados o los mayores retos son definitivamente con aquellas personas con un trastorno de personalidad. Es decir, cuando hay una cuestión a nivel de creencia central, cuando tengo que trabajar en la raíz del problema, en ese punto puede llegar a ser más complicado. ¿Por qué? Porque se tocan temas sensibles, se tocan temas que quizás no van a ser tan cómodos para el paciente y son temas que a lo mejor tienen muchísimos, muchísimos años gestándose. Si bien la terapia cognitiva conductual se centra en lo que pasa hoy en día,
encuentra muchas de sus explicaciones a lo que, insisto, llamamos creencias centrales en el pasado, en la infancia, en la adolescencia y en lo que se vivió con la familia. Por lo tanto, llegar a este nivel no es tan fácil, toma varias sesiones, todos sabemos, dependiendo de qué tanto compromiso tenga en este caso el consultante y de qué tan habilidoso sea el terapeuta. Pero trabajar a ese nivel representa un gran reto. Muy interesante, muchas gracias. Doctor Hilario, su aportación. Mira, cuando se trabaja con estructuras límite, con trastornos bipolar, que ha sido el caso que yo he tenido en trabajar con estas personas, creo que el trabajo que uno realiza con ellos, que tiene que ver justamente con la exploración de estos conflictos inconscientes, sus relaciones interpersonales, estos problemas emocionales manifestados y estos comportamientos que pueden poner en riesgo a la persona ante ciertos aspectos que ellos han vivido, creo que es de los mayores retos que uno, bueno, al menos yo como terapeuta he tenido, ¿sí? El llegar a tener estas estructuras dentro del el setting o el consultorio implica que también hay elementos importantes en los discursos, en la manera de relacionarse con el propio espacio terapéutico. Y eso pone en marcha, vamos a ponerlo así, todos los recursos que el terapeuta tenga y se prepare para el paciente. Son pacientes que demandan mucho en atención, en un trabajo profundo, largo, yo diría que hasta a veces penoso, son estructuras rotas que implican un trabajo muy elaborado para tener mucha paciencia, calma, porque es sorprendente y implica mucho trabajo estructural en el sentido de que tú puedes tener un día un paciente y ese mismo paciente en su siguiente sesión ya es otro, con un discurso diferente, con un trato diferente, con una demanda diferente. Entonces, estos pacientes con todas estas estructuras van demandando una atención que requieren también del propio analista un trabajo personal de apoyo y todo un seguimiento hacia su propio trabajo que muchas veces tú puedes ver que has logrado ciertos avances en ciertas conductas, en ciertos comportamientos, en el manejo de sus emociones y de repente ves que en 2 sesiones después todo lo que tú has logrado se vino abajo. Entonces, sí implica también el manejo, por ejemplo, de la propia tolerancia del terapeuta, ¿no? Estos aspectos también contratransferenciales que el propio terapeuta tiene que trabajar en su propio proceso, porque estos pacientes demandan muchos aspectos que justamente juegan o están jugando en su propio límite, ¿no? Y en el límite que se les puede proponer dentro de las sesiones, dentro de la propia sesión analítica. Básicamente son estas estructuras las que de alguna manera se vuelven más complicadas, al menos en el trabajo que yo llevo o he realizado. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere ahondar en este punto? Vamos a continuar con una pregunta, y después de esta pregunta vamos a dar una ronda de preguntas de los asistentes por si alguien tiene alguna pregunta para los ponentes, la puede hacer llegar con nosotros. Igual vamos a empezar con usted, doctor Hilario. En su quehacer psicoterapéutico ha cambiado de alguna manera su filosofía de vida. ¿Y de qué manera?
Yo creo que si hablamos en el proceso ahora sí que de irme convirtiendo en terapeuta o a través de mi propio proceso como persona, diría Rogers en algún momento, eh, como tal, creo que sí, o sea, el relacionarte con personas que sufren, el relacionarse con cambios también sociales y estructurales en la propia visión del tipo de paciente que vienes ahorita con esta pregunta que me hacías, me hizo mucha reflexión en el sentido de cuando yo inicio o pongo mi consultorio, por ejemplo, aquí en Tabasco, el tipo de pacientes que llegaba donde de repente, por ejemplo, pudiera ser una familia que llegaba y, y dice, traemos a mi hijo porque nos acabamos de divorciar y entonces queremos que no le afecte ni en la casa, ni en la escuela, porque le han empezado a hacer ciertos comentarios, ¿no? Y de repente, digamos, 30 años después, resulta que los casos que empiezan a llegarme o que me han llegado es este paciente que tiene su familia estructurada, que tiene papá, que tiene mamá, que no están divorciados y que de repente dentro de la escuela ahora utilizando ya palabras más modernas, es el buleado, es del cual se burla, ¿no? Entonces, el ir entendiendo estos cambios también que a todos nos han impactado, evidentemente, como lo que acaba de pasar, la pandemia, hace cambios, ¿no? O sea, uno se tiene que ir adaptando a nuevas realidades, a nuevas situaciones que nos ponen también en práctica y en la mesa muchas situaciones que hasta a nivel teórico uno se replantea qué situaciones puede uno mejorar, buscar y alimentar. O sea, hace, no sé, yo creo que 5 años, si tú me hubieras preguntado si yo pudiera dar terapia en línea, yo te hubiera dicho que no, que eso jamás se pudiera pasar. Y hoy muchas de mis sesiones están siendo en línea, o sea, y, y ahora se me hace tan común, o sea, de hecho ahora los pacientes te preguntan, por ejemplo, ¿es en línea o presencial? Entonces, estos nuevos discursos que son tan comunes ahora que en algún momento ni siquiera yo los hubiera pensado que pudieran ocurrir, eso creo que hace que uno se vaya adaptando y vaya cambiando también la manera de pensarte en la clínica actual que tienes en el consultorio, ¿no? Eso creo que sería lo más relevante ahorita que me haces reflexionar con tu pregunta. Muchas gracias, doctor. Maestro Rodrigo, ¿lo escuchamos? Muchas gracias. Definitivamente sí. El ser terapeuta te cambia mucho la perspectiva, iniciando desde la premisa que antes de ser terapeuta, pues primero fui paciente. Ese es el primer sentido. Creo que para poder compartir este tipo de experiencias, es necesario tener siempre un trabajo activo en esta misma línea. Y si de alguna manera me ha formado, también me ha permitido ser sensible y sobre todo muy esperanzador. Creo que el éxito de la terapia cognitiva viene precisamente de la variedad, de insistir, de buscar aquellas conductas que se quieran repetir, de reforzar. Entonces, eso de alguna manera me ha permitido ser actualizado, porque recuerdo mucho cuando recién egresé de la licenciatura, uno de mis maestros de estudio de posgrado me decía, te sugiero que por un ratito te olvides de todo lo que has aprendido, porque todo se va actualizando. Entonces, en ese sentido, parte de la filosofía de vida que yo he adquirido es buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Hoy en día, bueno, esto de la terapia se ha actualizado a segunda generación, tercera generación, y pues por ahí van a venir siguiendo más olas, ¿no? Y desde luego, esta parte de lo que les decía, desarrollar la sensibilidad. Yo en lo personal, con mis pacientes siempre les digo, yo quiero que tú mejores
en la menor cantidad de tiempo posible. Yo quiero que la terapia sea eficiente. No con esto te estoy diciendo que vayamos a hacer un trabajo superficial, pero el éxito de esto es que tú te sientas mejor, ¿sí? A mí no me daría ningún beneficio más allá del económico el hecho de tomarme muchos años en una terapia, cuando en realidad puedo ofrecer algo que sea eficiente en menor coste. Y me parece que eso es parte importantísima de la ética del psicólogo y en este caso pues también de los psicoterapeutas, ¿no? Ser eficientes, lograr los mejores objetivos con la cantidad de recursos que se tengan y en un tiempo pues que de alguna manera sea coherente. Tampoco estoy diciendo que lo hagamos súper rápido y que de alguna manera solo trabajemos a nivel de pensamientos automáticos, ¿no? O a nivel de creencias intermedias, sino realmente dar lo mejor por nuestros pacientes. Y desde luego es muy curioso cuando ya fuera del consultorio tienes la oportunidad de tener contacto, ¿no? Y de escuchar comentarios acerca de cómo eso ha cambiado la vida, pues de alguna manera como terapeuta te da mucha satisfacción. Muchas gracias por su aportación. Gracias. Y maestra Margarita, la escuchamos. No la escuchamos. Me cambió mucho la vida, por supuesto, sobre todo de lo que era hacer lo clínico educativo, a dar el paso a llevar la maestría, terapia familiar, fue un cambiazo total, ¿no? Entonces, también descubrir que tenemos ese gran compromiso como psicoterapeutas de poder hacer pues mucho, porque hace demasiada falta, ¿no? Sabemos cómo están integradas las sociedades y cómo va día con día, y que también, como decían los colegas, pues también importante actualizarse, porque los problemas que supuestamente eran en el pasado, ahora ya son otras cosas a los que nos tenemos que enfrentar nosotros, ¿no? Muchas cosas en la modernidad y que también han cambiado, por ejemplo, la forma de cómo nos relacionamos y porque interactuamos, por ejemplo, ahorita interactuamos más tiempo en las redes y nuestras relaciones las estamos manteniendo más en los medios virtuales, por ejemplo, ¿sí? Y antes no era así. Entonces, a través de todas esas cuestiones, de los cambios que han habido, pues también nosotros tenemos que ir, pues, actualizándonos, implementando cuestiones para poder ayudar en estos nuevos fenómenos, si se puede decir, que están ocurriendo. Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que es básico conocer cómo están estructuradas las familias, yo creo que de ahí nacen muchas de las cuestiones de las situaciones problemáticas de las personas, ¿no? También saber que existe un universo de posibilidades y alternativas que ofrecerles, que muchas veces no solamente a un paciente en forma individual, sino a las familias o a las parejas, plantearles que tienen fortalezas y que tienen recursos internos dentro de lo que ellos están, supuestamente que no lo ven, pero que sí lo poseen, ¿no? Entonces, también cómo llevarles a eso, a que lo descubran, ¿no? Y que también poseemos una biología interna que nos rige y nos indica que por naturaleza nos tenemos que mover al cambio, ¿sí? Que hacer la diferencia. Por ejemplo, Gregory Bateson decía, la diferencia que hace la diferencia. Entonces, la familia tiene la capacidad de resolver para encontrar nuevas alternativas de interacción o de nuevas interacciones que puedan hacer que sus sistemas sean más funcionales. No solamente en la familia, en las parejas también, o en el sistema individual, porque aun cuando llegue un paciente o atendamos de forma individual, también es un sistema vivo, un macrosistema, un microsistema que también depende de otros macrosistemas, ¿sí? O de otros contextos, como son
su misma familia, la escuela, la sociedad, el trabajo, y muchas veces todas esas cuestiones también les están afectando, ¿no? Ahorita hay muchos fenómenos sociales que no podemos descartar que también afecten mucho en las cuestiones de los comportamientos, de nuestras cuestiones emocionales. Entonces, y lo vemos, le están plasmados, sobre todo con la juventud. Yo creo que los colegas ya han de saber que esto pasa a diario, ¿no? Y que esto de derribar mitos, creencias, cuestiones limitantes, pues es todo un desafío, ¿no? Es difícil romper patrones y rígidos en los cuales están establecidos a veces las situaciones problemáticas. Pero bueno, en realidad entender todo esto y hacer todo, aplicarlo a lo que va sucediendo día con día, según los fenómenos que van ocurriendo socialmente también, pues eso es muy interesante y también te cambia mucho la vida, ¿no? Es saber que tiene uno un desafío todos los días de a ver qué vamos a poder hacer nosotros como colegas para poder todavía hacer más por la salud mental y emocional, ¿no? De todos, de toda la gente. Muchísimas gracias a todos por su aportación. Cada aportación, cada comentario que ustedes hacen va permeado muchísimo de la parte teórica de sus enfoques y eso se nota, ¿no? Con la experiencia eso se nota cuando los escuchamos. Muy bien, vamos a pasar a unas preguntas. Ustedes como ponentes pueden escoger quién quiere contestarla. Es totalmente voluntario, salvo que sea una pregunta dirigida. La primera pregunta es de nuestra asistente Diana y dice, ¿cuáles serían sus puntos a trabajar con los jóvenes en las escuelas en relación a temas de suicidio, conductas agresivas hacia maestros y compañeros? ¿Quién gusta contestar esta pregunta? Adelante, psicólogo Rodrigo, adelante. Muchas gracias. Si me lo permiten, y retomando un poco lo que mencionaba la maestra Margarita, algo muy importante aquí es recordar la cuestión contextual. Fenómenos como violencia, como suicidio, son de interés público, no única y exclusivamente de la psicología o de la psicoterapia. De hecho, las normas oficiales mexicanas que revisan toda esta parte de prevención de violencia y eso, dictan que toda la sociedad, todos los niveles de gobierno, deben de inmiscuirse en la promoción de una vida sana. Independientemente de los enfoques que, lejos de dividirnos, nos nutren, creo que la psicología es una ciencia que tiene mucha aportación en lo preventivo. ¿Qué mejor que agarrar un problema cuando es pequeño a cuando ya hay consecuencias, en este caso psicosociales? La manera en la que yo interveniría desde mi perspectiva en las escuelas es precisamente la promoción. Los adolescentes y las adolescentes, por su edad y por la estructura de su cerebro, hablando neurológicamente, todavía son flexibles, a diferencia de un adulto que ya tiene su sistema cognitivo más desarrollado y, podríamos decirlo así, un poquito más difícil de moldear. Entonces, actividades de prevención. Se oye bonito que yo les dijera un psicólogo en cada escuela o más de uno, pero la realidad es que tenemos que dar partida de todos. Una de las ventajas que tiene, por así decirlo, el sistema educativo en México es que toda la población educativa, es decir, docentes, directores, dentro de su formación llevan algunos temas que tienen que ver con prevención de riesgos psicosociales. Saben identificar conductas y todo eso, pero cuando se identifica, muchas veces se queda ahí. Lo importante es hacer las intervenciones para que todos estos casos, desde luego, lleguen a manos de un profesionista. Por ejemplo,
En el caso de suicidio y todo esto, bueno, sabemos que está íntimamente relacionado con el fenómeno de la depresión. Entonces, ¿se puede trabajar depresión a nivel grupal? Sí se puede. En este caso, lo que yo sugeriría es capacitar a los profesores e intervenir con los estudiantes sobre cuáles son esas conductas, en primer punto. En segundo, lo que comentaba hace un rato, promover la idea de que la psicología es una ciencia para todos y que todos debemos de preocuparnos por nuestra salud mental. Y finalmente, dejarlo en manos de los profesionistas. En mis últimos meses he tenido la oportunidad de disertar en diferentes medios de comunicación sobre estos temas y me ha gustado mucho cómo la gente responde. Me ha gustado mucho cómo a través de las redes sociales la gente me ha comentado, yo no sabía eso, yo no sabía que eso era señal de depresión, yo no sabía que eso era violencia, por ejemplo. Entonces, la información está. Tenemos que promover, tenemos que capacitar y tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Y finalmente, echar mano de todos los niveles, de todas las personas, hombres y mujeres, que quieran de alguna manera, pues promover todo esto. Muchas gracias. Tenemos una... ¿Alguien más quiere, perdón, comentar al respecto? Vamos a pasar a la siguiente, porque creo que hay varias preguntas. Nos pregunta la maestra Catherine, ¿qué nos pueden decir de lo que parece una disyuntiva entre la especialización en cuanto a enfoque teórico-práctico y determinadas problemáticas? Esa es una primera pregunta. Y por otro lado, la apertura a nuevos enfoques, nuevas problemáticas. No sé si alguien quiera contestar esta pregunta. Adelante, maestro. Creo que, si bien entiendo la pregunta, por un lado, me parece que tiene que ver con la formación del terapeuta o del analista en cuanto al deseo justamente de elegir un enfoque, ¿sí? Y es con la mirada, yo diría con los lentes con los que vas a ver a este paciente o a esta determinada problemática. Dentro de los enfoques han empezado a aparecer justamente nuevas lecturas contemporáneas que justamente se van ajustando a determinadas problemáticas actuales, a situaciones que cada vez se van presentando con mayor frecuencia, y creo que esto da una apertura muy importante para saber cómo ver la problemática, pero creo que la pregunta, al menos como la estoy leyendo, tiene que ver justamente con eso. ¿Cómo yo estoy formado teóricamente? ¿Qué recursos tengo? ¿Cómo estoy preparado? ¿Y qué recursos tengo también prácticos para poder llevar a cabo eso que se me está presentando actualmente, ¿no? Y esto sería un poco en la metáfora que acabamos de vivir con la pandemia, estos recursos que tengo para adaptarme a estas nuevas tecnologías, a tomar clases en estas nuevas plataformas, o yo como terapeuta desarrollarme justamente a partir de estos elementos que tengo. O sea, no puedo atender a mi paciente personal, bueno, lo atenderé en línea, y todo este proceso también que me pareciera importante que tengo que tener y retomar. Los pacientes llegan con situaciones que a lo mejor antes o dentro de ciertas lecturas se pudieran hablar que eran comunes, ahora se vuelven cotidianas las situaciones dentro de las sesiones, porque te hablan de que hay muchísimo calor, de que se le fue la luz, y esto exacerbó algunas de las situaciones que traen. Entonces, estos temas, que también hasta tocan lo social, rozan estos elementos, implica justamente tener actualizaciones en esto de lo contemporáneo, en esto de lo que está también trabajando muchos teóricos que nos están aportando nuevos elementos justamente para que nuestro quehacer sea mejor,
más desarrollado, más sensible y que lo humano siempre esté ahí presente. Sería mi aportación. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere aportar sobre esta pregunta? Muy bien, continuamos. Tenemos una pregunta aquí de Fabián Pérez. ¿Por qué creen como psicoterapeutas que los pacientes acuden al consultorio con la noción o no de su enfoque psicoterapéutico? ¿Quién quiere contestar? Si los pacientes tienen o no noción de su enfoque. Adelante, doctor Hilario. Bueno, desde lo que yo pudiera comprender de esta pregunta, me pareciera que al menos dentro de lo que yo hago, el paciente llega muchas veces sin información. El paciente dice, yo nunca he estado con un psicólogo, yo no sé ni siquiera qué hago aquí, ¿no? Entonces, dentro de me pareciera que el primer proceso es un proceso didáctico. El paciente tiene que aprender qué es ir a terapia, ¿no? O sea, todo esto que los psicólogos o los terapeutas llamamos encuadre, muchas veces tiene que ser explicado, tiene que ser hablado, tiene que ser entendido, porque ni siquiera él logra expresar esto o entender esto dentro de su mundo, pues, ¿qué es esto de llegar puntual? ¿Qué es esto de estar 45 y 50 minutos con alguien? ¿Qué es esto de poder hablar de mí con un desconocido? ¿Qué es esto de decir esto que no he dicho en ningún otro lado en este espacio, ¿no? Y en este espacio que le empezamos a llamar terapéutico? Creo que una de las cuestiones que se tiene que trabajar primero con el paciente es esto que yo le llamo enseñar al paciente a ir a terapia, porque muchas veces justamente el paciente no sabe qué es ir con un enfoque determinado. Cuando alguien llega y pregunta, oiga, es que el neurólogo o el psiquiatra me mandó porque usted trabaja este enfoque y entonces, bueno, esto ya es una forma ya más claramente dirigida porque hay un profesional o un profesionista que sabe, entonces manda a alguien un poco más dirigido, pero en su mayoría las personas llegan y dicen, bueno, es que yo ando buscando ayuda, pero no sé de qué se trata esto, quisiera que me explicara. Entonces, bueno, ahí viene este elemento que para mí es sumamente importante. Muchas veces esto se lleva 2 sesiones, 3 sesiones para poder justamente ir enseñándole a alguien ir a terapia, ¿no? Esa es mi aportación, Gladys. Gracias. Maestra Margarita, creo que quería aportar. Nada más estoy de acuerdo con el colega. Se me cuesta mucho. Muy de acuerdo con el colega acerca de ese punto, ¿no? Los pacientes no saben y uno hay que irle enseñando prácticamente durante la marcha y también usar ahora sí que con pinzas cuando nosotros detectamos que si necesitamos la colaboración, vaya, de un psiquiatra, ¿no? De un doctor psiquiatra o de un nutriólogo o nutrióloga y hay que hacérselo saber de la manera adecuada también, porque eso también los puede poner como en alerta, saber, oye, ¿qué está pasando aparte de, no? Pero trabajando de una manera empática, darle la confianza, yo creo que no hay mayor problema, porque desde un inicio, pues ellos dicen casi como lo dijo el colega, ¿verdad? Me pongo en sus manos, ¿no? Y ya cuando te dicen así, pues es una gran responsabilidad y un compromiso. Entonces también de demostrarles y de decirles de qué va el asunto, como decía el colega, ya como en el tercero o cuarta sesión, ¿no? Que ellos también vayan entendiendo y se van sintiendo también tal vez ya con más confianza y más dispuestos, porque cuando sabemos que cuando hay más disposición, el trabajo psicoterapeuta fluye, ¿no? Por sí solo. ¿Por qué? Porque los consultantes
tienen esa motivación y esa disposición de estar y avanzar en su proceso. Y eso cuenta muchísimo, ¿sí? También, pues, retroalimentarlos de que están, pues, trabajando bien y que tienen, que pueden ellos salir adelante con todo lo que están haciendo, con lo que han estado día con día trabajando, ¿no? Pero sí, es un desafío poder decirles y también nosotros ser lo más auténtico posibles, que cuando no es nuestro, tal vez, nuestro método con el que se pudiera trabajar según el caso, pues igual pasárselo a otro colega que pueda ayudar o trabajar en conjunto, ¿no? Si es terapeuta de lenguaje o especialista en psicólogo infantil, también hacer, o en adolescentes, igual pasárselo mejor a otro compañero o en cualquier tipo de terapia, ¿no? De este método que se esté llevando. Yo creo que hay que ser honestos y saber también que si esto le puede ayudar más a determinado paciente, pues mejor hacer esa sugerencia, ¿no? Eso es todo. Muchas gracias. Tenemos una pregunta muy interesante que nos hace Sandra. ¿Han renunciado a atender a algún paciente por cuestiones transferenciales o de contratransferencia? ¿Y cómo lo han resuelto? Adelante, doctor. Evidentemente sí, o sea, al menos creo que el trabajo que uno hace tiene que ser con ética, con honestidad y con claridad. Cuando el caso que tú llegas y te plantea y por los elementos que sea, pues no entran dentro de tu enfoque o no entra dentro de tu propio, por ejemplo, rango de edades que atiendes, creo que ahí lo que empieza a pasar es algo que se llama derivar, o sea, tú derivas con personas, con colegas, con personas que se han especializado en ese tema, y entonces creo que ahí surge esto que es justamente derivar y canalizar al paciente con otra persona y ser honesto en el trabajo, o sea, le estoy canalizando con esta persona que se dedica a esto y que le va a poder ayudar y le va a poder brindar ese trabajo, ¿no? Esto me parece que es sumamente importante, hablando justamente de la ética del psicólogo, para poder ser claros en nuestro trabajo, ¿no? Y en lo que hacemos. Evidentemente, cuando habla en la pregunta de cuestiones transferenciales y psicotransferenciales, creo que cuando surge algo de esto dentro de la propia terapia y está dentro de la terapia, uno lo tiene que trabajar. Si esto no se puede trabajar, entonces surge la derivación como fenómeno o como situación que se presente, ¿no? Pero si es dentro del proceso, si esto ya es un proceso que se ha llevado a cabo, es responsabilidad del terapeuta o del analista llevar a cabo esta derivación o este propio proceso. Muchas veces pueden haber problemas porque no se sabe o no se sabe técnicamente cómo trabajar, por ejemplo, un elemento transferenciado. Y cuando hablamos de contratransferencia es porque a lo mejor el terapeuta o el analista no está en supervisión. Y muchas veces ahí es cuando necesita justamente el terapeuta darse cuenta que no solamente es el proceso personal que tiene que llevar, sino hay un proceso didáctico que es cuando te enseñan a dar terapia y un proceso de supervisión que es cuando ya tú estás trabajando con pacientes, hay una persona más experta que va guiándote en estos pasos. Mi aportación, Gladys. Sí es cierto, ¿no? La parte de la supervisión, ¿no? Y aparte riesgos también, pues, ocupacionales que tenemos dentro también de la psicoterapia. Gracias. ¿Alguien quiere también aportar? Pasamos a la última pregunta de la audiencia.
Nos platica Paloma en los casos en los que el mercado laboral orienta a un campo diferente de la clínica, pero después de 17 años se desea formar como psicoterapeuta, la pregunta es, ¿hay alguna otra recomendación aparte de tener un proceso preliminar? ¿Quién quiere contestar esta pregunta? Adelante, psicólogo Rodrigo, y luego el psicólogo de ella. Adelante. Gracias. Una aportación desde donde pude comprender la pregunta. Para los que inician en esta rama o en esta práctica, independientemente de la edad, en lo personal yo podría compartirles que la edad es un valor referencial. Para mí lo importante son dos cosas. Lo que decía el maestro de ella hace un momento, la parte de la ética, la parte de la supervisión. Desafortunadamente, allá afuera hay muchos profesionistas, o que se dicen serlo, que imparten psicoterapia, independientemente de la perspectiva que sea, pero no son supervisados. Es decir, no hay alguien que les diga si lo que están haciendo está bien o está mal. Entonces, es importante, como psicoterapeutas, medir el alcance y medir las intervenciones que en un momento dado estoy practicando. De entrada, asegurarnos que se basen en evidencia, ¿sí? No estoy diciendo que la evidencia anecdótica, por ejemplo, no es importante, lo es. Lo que funciona y lo que ha venido funcionando, por algo funciona, pero hay que descubrir el porqué. En ese sentido, repito, independientemente de la edad, se trata de basar en prácticas con evidencias, de medir, ok, mi paciente está mejorando. ¿Por qué? Está mejorando por las intervenciones que yo estoy haciendo, ok, ¿por cuál de ellas? ¿Por cuál de los temas que traté en la sesión es que mejoró? Y desde luego, si esto puede ser apoyado con instrumentos validados y estandarizados, mucho mejor. Mi paciente dejó de sentirse deprimido, ok, ¿fue por una intervención que yo hice? ¿O realmente es la relación del paso del tiempo lo que está haciendo que mi paciente tenga una percepción distinta? Resumen de lo que quiero decir, muchas veces la vida nos lleva a diferentes líneas o a diferentes prácticas y creo que es algo muy natural, muy bueno y que nos lleva a la reflexión de la importancia de tener espacios como este. En el Colegio de Psicólogos, bueno, estamos trabajando diferentes proyectos, entre los cuales está ese precisamente, el poder capacitar, en un momento dado también discutir o presentar casos que nos van a llevar a ver diferentes perspectivas y a formar aquellas áreas de oportunidad en las cuales podemos tener esa parte, ¿no? Entonces, no sé si la pregunta iba en ese sentido, pero para mí no habría mayor inconveniente siempre y cuando, repito, se base en evidencia y en la experiencia personal, que crean en la escuela o que crean en la corriente que en un momento dado están utilizando para intervenir. Esa es mi aportación. Muchas gracias, doctor Hilario. Adelante. Creo que si tu formación preliminar es psicóloga y por azares del destino y económicos o de oportunidad tuviste otro trabajo, no dejas de ser psicóloga. Y si de alguna manera la clínica siempre ha sido atractiva para ti, la formación inicial la tienes. Aquí lo que falta sería básicamente lo que hace un momento yo decía, que lleves tu proceso personal porque tienes que revisarte justamente tú, elegir un enfoque en el cual tú desees trabajar, ser clara en el que eliges y a partir de eso, pues bueno, tener tu terapia en ese enfoque, tener tu terapia didáctica en ese enfoque, o sea, prepararte ya sea con una maestría práctica, porque hay maestrías que son únicamente teóricas, y entonces irte formando
irte fogueando también, como se dice por ahí, dentro de esta formación que tú quieres elegir. Y obviamente, pues siempre buscar, si lo que quieres es empezar a trabajar con pacientes, dentro de este enfoque que ya te preparaste teóricamente, que ya te preparaste prácticamente, pues buscar un supervisor que vaya supervisando esa tu práctica. Nunca es tarde para aprender, nunca es tarde para empezar, sobre todo en esto que finalmente todos podemos llevar a cabo a través de nuestra práctica ética, de nuestra formación y sobre todo con el deseo de poder ayudar al otro, ¿no? Esto creo que es fundamental. Las experiencias de vida que cada uno de nosotros como personas tengamos juegan un papel importante, ¿no? Y relevante en el quehacer de nuestra función como profesionales de la salud mental. Y creo que esto también pone de manifiesto el deseo de poder lograr en un momento, por ejemplo, tú que quieres empezar a dar terapia, supongo que es la pregunta final, pues lo puedes hacer, siempre y cuando en esta legitimidad y ética sobre todo, con todo el respeto que merecen los otros, uno se prepare para poder llevar a cabo un trabajo óptimo, legal y ético. Mi aportación, Gladys. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo, ¿no? El profesionalismo, sobre todo lo que hacemos. Gracias. Vamos a terminar por cuestiones de tiempo. Nos encantaría seguirlos escuchando, todas sus aportaciones teóricas, metodológicas, incluso de vida, como estábamos viendo en estas últimas preguntas. Yo creo que fueron bastante bien recibidas. Les agradecemos a los tres ponentes que realmente es un privilegio tenerlos. Tienen las agendas bastante ocupadas y ha sido un gran honor y les agradecemos de parte del Colegio de Psicólogos del Estado de Tabasco, que también son miembros, que nos hayan permitido y regalado estas palabras, ¿no? Y estas aportaciones tan interesantes. Hemos trabajado el día de hoy sobre varios enfoques, el porqué de la razón que ustedes escogieron en su práctica, las cuestiones técnicas, las cuestiones metodológicas, sus retos como terapeutas, sus experiencias personales y también cómo esto ha permeado en su filosofía de vida. Como pueden ver, a lo mejor el tema, vamos a cerrarlo hoy por hoy, pero si ustedes como audiencia tienen algún otro interés, con mucho gusto se pueden acercar con nosotros y generar más espacios como estos para todos nosotros y para el bien de los colegiados y de los psicólogos del Estado. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Les invito a que demos aplausos virtuales a todos los ponentes. En realidad, un abrazo y les agradezco infinitamente por su tiempo y sus aportaciones. Y ojalá se repita muy pronto algún evento similar. Me despido. Muchas gracias. Gracias a todos los participantes. Un abrazo. Ahí les están mandando sus aplausos ahí en el chat. Y pronto vamos a publicar el video en la página de YouTube del colegio para los que no los pudieron ver y lo puedan compartir con sus alumnos. Y también vamos a hacer la transcripción para publicación de lo hoy hablado. Gracias a todos. Que tengan excelente noche. Descansen.